Bueno, llevo un buen rato hablándoos de redes neuronales en nuestro curso de Machine Learning, en particular en esta sección del Deep Learning, y os he enseñado incluso una red neuronal en acción. Pero claro, el concepto de aprender no es precisamente fácil de entender. ¿Qué es lo que hace que un programa o una red neuronal entienda? Pues bueno, existen dos enfoques diferentes para lograr que un programa haga lo que vosotros queréis. Uno es programarlo directamente. Al programar se establecen una serie de reglas específicas que el programa sigue, ejecuta y que a lo largo de todo el camino es capaz de explotar, de modo que dentro del código al final tenéis todas las opciones posibles con las que el programa tiene que lidiar. Y por otro lado está el enfoque de las redes neuronales, que lo que hace es como instalar un programa limpio de cero, capaz de tomar decisiones, y en base a esas decisiones el programa es como si se fuera rellenando, ¿no? A base de proporcionarle entradas, el propio algoritmo es capaz de tomar valores en ciertos pesos y tomar las decisiones finales por sí mismo. Son dos enfoques totalmente diferentes, y lo que tenéis que tener en cuenta es que a medida que avanzamos en esta sección, nuestro objetivo es lograr el segundo caso, es que la red llegue a aprender por sí misma, no que yo le tenga que escribir las reglas o las líneas de código una por una. Por ahora es solo un ejemplo muy visual, por supuesto, pero a medida que vayamos intentando tratar de eliminar reglas y que sea el propio algoritmo el que tome la decisión final, estaremos moviéndonos del lado izquierdo al derecho. Por ejemplo, ¿cómo distingue una red neuronal el pelo de un perro o de un gato? En el lado de la izquierda, pues se le programaría, busca las orejas, tiene que ser de esta forma. En el caso de un gato busca bigotes, el tipo de nariz del perro es de esta forma, las orejas suelen ir más caídas. Busca la forma de la cara, fíjate en estos colores y demás. En el caso de la red neuronal, no se le darían esas indicaciones al algoritmo, no buscaría esas cosas, sino que tendríamos una serie de carpetas con un montón de imágenes de perros y gatos correctamente etiquetadas, y se las iría enseñando a la red neuronal. Diría, tú, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un perro, esto es un gato. Nosotros lo único que haríamos sería crear la arquitectura, haríamos que la red neuronal tomara los datos de entrada, típicamente las imágenes que os acabo de decir, y la red neuronal entendería por sí misma qué es lo que necesita buscar y qué es lo que necesita entender, de modo que después de haber pasado por todas las imágenes, cuando la entrenáis con una nueva imagen de un perro o de un gato, podrá entender de qué se trata. La propia red neuronal buscará o las orejas, o buscará los ojos, o buscará la nariz, o buscará lo que quiera buscar dentro de la imagen, pero no se lo he indicado yo. Es la diferencia entre el enfoque de la izquierda, el enfoque clásico de programación, y el enfoque de redes neuronales. Por supuesto, yo lo que quiero ver hoy lentamente es cómo funciona ese segundo enfoque y qué significa para una red neuronal el concepto de aprender. Bueno, pues partiríamos, como siempre, de una red neuronal muy básica, una sola capa con la red neuronal directa, en este caso, de información, y que también, por cierto, se llama el perceptrón, ¿de acuerdo? Una red neuronal con una sola neurona es un perceptrón. Entonces, antes de proceder, una cosa que necesitamos ajustar siempre es ese valor de salida que tenemos a la derecha, de modo que sí, el valor real será una i que yo no conozco, pero de momento hay que cambiarla por una i gorrito, que es el valor que va a generar la red neuronal, ¿de acuerdo? Por eso normalmente solemos separar del valor de salida de lo que llamamos el valor real o el valor actual. Por tanto, ¿por qué iba a ser el valor real el mismo que el valor de la predicción? En general, pues oye, tú ponderas los números de los valores de entrada con unos pesos, le aplicas una función de activación y la i gorrito que te devuelva la red neuronal no tendría por qué parecerse a la i de verdad, al valor actual. ¿Verdad que no? Entonces, claro, el valor de salida tiene que parecerse, y a la hora de parecerse es cuando somos capaces de cuantificar qué tan lejos estamos de esa idea, de ese valor objetivo, del valor actual. El perceptrón se inventó por primera vez en 1957 por este señor que tenéis aquí, Franz Rosenblatt, y básicamente dedicó toda su idea a crear algo, una entidad, un objeto que fuera capaz de aprender y ajustarse para corregir sus propios errores. Eso es lo que vais a ver precisamente hoy, cómo en base al perceptrón que hemos dibujado, este que tenéis aquí, cómo las ideas de Rosenblatt se aplicaron para medir la diferencia entre el valor actual y el valor de salida de la red neuronal, y que la propia neurona pueda corregirse a posteriori. Pues bueno, vamos a hacerlo con flechitas de en qué orden se ejecutaría la red neuronal. Digamos que lo primero es que los valores de entrada
se suministran al perceptrón, básicamente se multiplican con respecto a los pesos de la red neuronal. A continuación se aplica una función de activación que me devuelve ese valor de salida, ¿de acuerdo? Esto nos dará un resultado y lo que podemos hacer es trazar un gráfico con ese resultado. Entonces ahí estaría un gráfico y nuestro valor de salida del algoritmo sería este y gorrito. Ahora lo que tengo que hacer es aprender y corregir lo que he devuelto mal, lo que la red neuronal no me ha podido devolver como debería, es decir, qué tan lejos del valor real me ha devuelto la predicción mi red neuronal. Pues bueno, el valor real lo tengo aquí abajo, el valor actual, y lo que puedo hacer es pintarlo justo al lado para medir si hay mucha diferencia. Evidentemente, si las alturas son muy separadas las unas de las otras, habrá una diferencia. Pues bueno, esa diferencia la podemos cuantificar y se llama función de costes. La función de costes se define como la mitad de la diferencia al cuadrado entre el valor real y el valor de salida de la red neuronal. Entonces, evidentemente hay muchas formas de elegir esta función de costes. Esta es una de las más típicas que podéis utilizar. Y en general, mientras elijáis una función que sea convexa, ya hablaré un poquito más adelante cuando veamos el gradiente descendente, suele funcionar. ¿De acuerdo? Por ahora solo aceptemos de que esto es una función de costes y que básicamente nos mide qué tan mal lo hemos hecho. Cuanto mayor es el coste, peor ha sido la predicción. ¿De acuerdo? Simplemente es cuál es el error que hemos cometido en la predicción de la red neuronal. Probablemente esta función de costes que tenéis aquí es de las más utilizadas. Y precisamente por eso que os he dicho, de que al tratarse de una función convexa, el algoritmo del gradiente descendente tiende a converger y a dar unos resultados bastante óptimos. El objetivo, pues, será intentar minimizar esta función de costes, porque cuanto menor sea la función de costes, significa que más cerca está la predicción del valor actual. Por tanto, y gorrito se va acercando al valor i. Bueno, y aquí fijaros que solo tengo un determinado, una sola neurona, ¿eh? Luego esto aumenta con la gran cantidad de información. Básicamente aquí lo que podéis hacer es pintar justo al lado el valor de la función de costes y a partir de aquí el objetivo intentar corregir dónde me he equivocado. Vale, para ello vamos a transmitir hacia atrás cuál es el error que he cometido, de modo que del valor actual voy a reenviar hacia atrás la cantidad de error que me genera la función de costes. Esta es la información que se vuelve a introducir dentro de la red neuronal y esta se va propagando hacia atrás, hacia el cuerpo de la neurona, y a partir de ahí hacia los pesos de la misma. Recordad que lo único que aquí intenta estimar la red neuronal son los pesos. Por tanto, básicamente el único control que tenemos en la red neuronal es aumentar o disminuir cada uno de los pesos de las variables de entrada. Entonces, todo este camino hacia atrás es precisamente para intentar modificar un poquito los pesos, ya veremos luego cómo se modifican esos pesos, con qué criterio, y actualizarlos para intentar en la próxima tirada minimizar los errores. Por tanto, bueno, fijaros que por ahora estamos de acuerdo de que tenemos los pesos y hay que minimizarlos de algún modo. Bueno, imaginad que, pues, yo qué sé, tenemos unos datos para que no sea todo hablar sobre papel con respecto, pues, a unos estudiantes que toman un cierto examen y yo quiero predecir en base a las horas de estudio que le han dedicado, a las horas que han dormido de media y al resultado que tomaron en el test a mitad de semestre, cuál va a ser la nota final de la asignatura. Fijaros que en nuestro perceptrón estas tres columnas, las horas de estudio, las horas de sueño y la nota del examen parcial, serían las tres variables independientes que deben ser suministradas y que van a ser ponderadas, ¿de acuerdo? Entonces, en base a las horas de estudio, horas de sueño y la nota del test de mitad de examen, básicamente intento predecir la puntuación que obtendré a final del trimestre. En este caso sería un 9,3 o un 93%. Así que lo que tendríamos que hacer es alimentar estos tres valores a la red neuronal e intentar comparar el resultado que me devuelve la red neuronal con respecto a el resultado real, la nota del 9,3 que veis y que tenéis precisamente como valor actual al final de la misma. Entonces, alimentamos con las tres variables independientes a la red neuronal, por tanto, vamos a seguir el dibujito, se los suministramos de forma directa, ¿de acuerdo? Y fijaros, se va corrigiendo la información, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros qué entretenido es, simplemente le damos la información, en una misma tirada me da una predicción, lo comparo con el valor real y gracias
a que la función de costes evalúa cuánto me he equivocado, todo se ajusta y los pesos se corrigen respectivamente para bajar un poquito el error cometido. Entonces fijaros que de color morado ha bajado un poquito la función de costes. Si yo se la vuelvo a suministrar, pues ahora le suministro la misma información, se compara, fijaros, se va corrigiendo y va cambiando el valor respectivamente de la red neuronal. Entonces fijaros que a base de suministrar va cambiando la columna de color azul, ¿de acuerdo? La única columna que puede cambiar es la de la predicción, la del valor actual sigue siendo la misma. Entonces, a base de irle dando la información una vez y otra y otra y otra, fijaros cómo va cambiando y aquello pues se va ajustando respectivamente. Cambian los pesos, cambia el valor de salida, se ajusta la predicción y la función de costes se minimiza. Evidentemente nunca llegaremos a tener una función de costes igual a cero. Esto es un ejemplo que simplemente es para que lo tengáis en cuenta, pero la idea es que en un momento dado la predicción se acercará cuanto más sea posible al valor real. Entonces, básicamente, las ponderaciones harán que los valores que obtengamos de ponderación de la nota final del examen intenten parecerse lo más posible al valor actual, evidentemente aplicando la función de activación antes de pasar de la ponderación única y exclusivamente a la predicción final. Entonces, ajustar los pesos es lo único que sabe hacer la red neuronal. El objetivo es tratar de minimizar esa función de costes. Hasta ahora, fijaros que solo he lidiado con una sola neurona, incluso con una sola línea. Solo hay un estudiante del cual yo conozco sus datos. Tengo las 12 horas de estudio, las 6 horas de sueño y el 7,8 del parcial. ¿Qué pasa cuando en lugar de tener un estudiante tengo muchos? Tengo 8 en este caso. Pues evidentemente tengo las horas de estudio de los 8 estudiantes, las horas de sueño de los 8 estudiantes, la nota que sacaron en el parcial de los 8 estudiantes y su resultado final en el examen al final de trimestre. Entonces, como podéis ver aquí, a la izquierda no es que tenga 8 redes neuronales, tengo 8 interpretaciones de la misma red neuronal. Todas tienen el mismo perceptrón, la neurona es única, y esto es importante, ¿eh? No hay una neurona para cada individuo, simplemente la red neuronal trabaja en conjunto. Lo que hace es ajustar los pesos de la misma con respecto a toda la información. Y con cuidado porque es una concepción errónea al pensar que para cada observación vais a tener unos pesos totalmente diferentes. No, no es así. Aquí lo importante es que es la misma red neuronal con la que voy a alimentar en lugar de con un usuario, pues con un data frame de 8 personas. ¿De acuerdo? Pues bueno, realmente lo único que hay que hacer es pasarle todo el conjunto de datos a la red neuronal, que ésta sea capaz de entrenar y ir corrigiendo respectivamente. Evidentemente, tendremos en primer lugar la primera fila, que se le suministrará a la red neuronal y esta me devolverá una predicción. A continuación, el segundo usuario me devolverá una segunda predicción. Podéis ver que cada una de ellas me da unas alturas mayores o menores, ¿de acuerdo? Todas ellas de momento están trabajando con los mismos pesos. La tercera fila hace exactamente lo mismo, me devuelve una predicción, la cuarta hace lo propio devolviéndome la predicción y así sucesivamente con todas y cada una de ellas. La red neuronal, toda y cada una con los mismos pesos siempre, me da las predicciones respectivas. Una vez que le he suministrado todo el dataset y con esos mismos pesos se ha hecho la predicción para cada uno de los individuos, lo que tengo aquí son los valores de predicción. Evidentemente hay que comparar todos esos valores de predicción con los valores reales que los tengo pues una columna más a la derecha. Entonces, esa columna que ahora tenéis marcada de color rojo es la que represento justo al lado de cada predicción y fijaros que basándonos en estas diferencias entre el valor real y en la predicción y gorrito, yo ahora puedo calcular la función de costes sumando la mitad de las diferencias entre cada predicción y su valor real al cuadrado. Entonces esa sería la función general de costes para todo el data frame, para todas las iteraciones. Entonces ahora básicamente ¿qué hacemos? Pues pintamos la función de costes aquí a la derecha y lo que hacemos es dar feedback a la red neuronal. Ajustamos los pesos con esta función de costes C y decidimos modificar los pesos W1, W2, W3 y así sucesivamente. Aquí lo importante de recordar es que los pesos se actualizan una vez que la red neuronal conoce acerca de todas las percepciones, acerca de todos los individuos que hay. En este caso solo hay 8, pero yo no he actualizado los pesos hasta que la red neuronal
ha aprendido la información de los 8 individuos. Así que básicamente los pesos serán los mismos para estas 8 filas, para todas las filas, ¿de acuerdo? Esto es súper importante para que no os confundáis más adelante. No es que cada individuo tenga sus propios pesos, no. Por ahora todas las filas comparten los pesos y aquí lo que hacemos es mirar la función de costes global como la suma de las diferencias al cuadrado entre el valor real y la predicción. Entonces, una vez que hemos ajustado los pesos acorde a esto, volvemos a empezar, volvemos a ejecutar todo esto de nuevo y volvemos a suministrar todas las 8 filas de nuevo a la red neuronal, descubrimos la función de costes y volvemos a ajustar los pesos W1, W2, W3. Así que fijaros que si vamos repitiendo este proceso constantemente, donde antes solo suministrábamos una fila, ahora volvemos a suministrar estas 8 filas o 800 alumnos o 1.000.000 de filas. No importa cuántas filas tengáis, simplemente vosotros repetís este proceso y el objetivo es aquí minimizar la función de costes, hacer que esto vaya para abajo y tan pronto como tengamos un valor lo suficientemente pequeño, diremos que la red neuronal ha convergido o que tenemos un resultado correcto, ¿de acuerdo? Lo más normal es que la función de costes de una iteración a la siguiente vaya bajando, de modo que los pesos se ajusten correctamente y cuando sea lo suficientemente pequeño tendremos, por así decir, los pesos óptimos y la red neuronal estará listo para pasar a la fase de experimentación, a la fase de prueba y de testear con nuevos usuarios a ver si la predicción ha sido o no correcta. Esta fase de color lila de calcular la función de costes y ajustar los pesos se llama la propagación hacia atrás, porque propagamos el error hacia atrás a través de la función de costes. Os dejo como siempre un par de lecturas adicionales que son interesantes. Esta es muy interesante, Cross Validated, es una lista de función de costes utilizadas y que son muy interesantes, sobre todo para ver qué tan importante es esta fase y cómo se hace correctamente, ¿de acuerdo? Es muy interesante, tiene unos ejemplos bastante bonitos e incluso diferentes funciones de costes que utilizar, que no sea siempre la que os he enseñado en esta clase. Ya os he dicho que el único requisito que tiene que tener es que sea convexa, es que cuando la dibujéis pues parezca una parábola. Con eso suele ser suficiente el hecho de que el algoritmo del gradiente ascendente converja, ¿de acuerdo? Entonces, si estáis interesados en leer un poquito más acerca de funciones de costes y la propagación hacia atrás del error, os dejo este artículo. Y en la próxima clase, por supuesto, seguimos con todavía más información acerca del magnífico mundo de las redes neuronales de la inteligencia artificial.